Hola hermanos, el día de hoy, 8 de julio del 2021, es jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario. Es jueves, queridos hermanos, no se les olvide que el jueves siempre hacemos memoria de la institución de la Eucaristía. Atrévanse a acercarse a los templos, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, claro. Yo doy fe que al menos en nuestra arquidiócesis hay un esfuerzo grande por cumplir con esas medidas. Veo a mis hermanos haciendo trabajos, haciendo pues de todo lo posible para que se cumplan con estas medidas de bioseguridad, y sé que en muchos lugares, no solamente aquí en mi arquidiócesis, sino en todas partes se está haciendo. Cada uno debe ver según las circunstancias particulares de su región, claro que sí, pero es que a mí lo que me da mucho dolor, y por eso se los comparto, es verlos en reuniones de familia y que van aquí, que van allá, y luego entonces a las fiestas van, pero a la fiesta del Señor no aparecen. Y el jueves debemos hacer un esfuerzo cada día mayor para acercarnos. Necesitamos la comunión. Eso de acostumbrarnos a la comunión espiritual y a seguir viendo las transmisiones de las Santas Eucaristías no es lo correcto. Cada uno evidentemente debe en conciencia actuar, pero también cuidadito, y están engañando a su conciencia poniendo como excusa el que no quieren ir porque no quieren venir a los templos porque la pandemia, pero sí fácilmente se van a meter a cualquier otro lugar donde hay otro montón de gente, y ahí sí no se cumplen las medidas. Pero como ahí hay una diversión distinta, entonces por allá nos movemos. Perdón que no quiero sonar para nada como un llamado de atención, pero es que da dolor, ¿no? Piénsenlo. Ver la gente que entiende mucho de esto bien, pues se acerca y se ha acercado. Bueno, vamos. Hoy es día del Beato Eugenio III. Pues miren, hay mucha controversia con él, hay que ser muy honestos. Su nombre de pila era Bernardo Paganelli Montemaño. Montemaño es por el lugar, el castillo donde él nació. Él nace en Pisa. No sabemos el año. Hay bastantes discusiones con respecto a esto. Lo que sí sabemos es que para febrero de 1145 es elegido papa. Cuidado, él no era cardenal, él no estaba en el cónclave, no era parte del colegio cardenalicio, y por eso lo buscan de hecho a él, porque se trataba de una persona que se consideraba santa porque él era monje. Y entonces, además, era abad en su monasterio. Y entonces, por eso, habiendo tanto conflicto en Roma, entonces deciden no nombrar a un cardenal, sobre todo que no fuera romano, sino llamar a alguien de fuera para que de esa manera la gente aplacase un poco el conflicto que tenían desde el Papa anterior, desde el Papa Víctor, con pues el Papa, con la ciudad de Roma, porque el Senado de Roma estaba queriendo quitarle todo poder temporal al Santo Padre. Entonces, por eso la gran discusión. Él llega a Roma, pero tiene que salir volado, porque se tiene que ir a vivir a Viterbo, porque la gente, no, bueno, no es la gente la que rechaza al Papa, es estos senadores que sencillamente por sus intereses económicos no lo querían al Papa ahí. Bueno, serán 3 veces las que llegará a Roma y que será expulsado. Finalmente ya sus últimos días los pasará ahí en Roma. Pero fíjense, lo doloroso de todo esto es que tenga que ser por la fuerza a veces hasta de las armas que se logre una pacificación donde debería de haber otro camino. Él se mueve entonces por varios lugares, de Viterbo se va hasta Francia, allá en Francia convoca a la Segunda Cruzada, por eso es muy importante. Esta cruzada la predicó San Bernardo de Claraval, San Bernardo de Clairvaux. Fue una cruzada muy bien organizada, pero que lamentablemente no alcanzó el objetivo que se perseguía. Además, se mueve por distintos monasterios, él es cisterciense, y entonces lógicamente tiene ese espíritu, va reformando, va haciendo sínodos, va reuniéndose con la gente, reuniéndose con los obispos, con los sacerdotes, de tal manera de potenciar la reforma de la iglesia. Como les digo, es importante también por las reuniones que él sostuvo con la Orden del Temple, con los templarios, porque él va a ser uno de los que les va a dar un mayor impulso a los templarios. Y luego, como les digo, ya regresará finalmente a Roma para 1153, prácticamente a morir. Muere allí el 8 de julio porque llegó unos días antes. Y es un gran reformador, es uno de los papas gregorianos, es uno de los papas que está llevando a cabo la reforma dentro de la iglesia. Lo controversial, y aquí lo tengo que señalar por rigurosidad histórica, es la beatificación. O sea, se trataba de una persona santa. Cuidado que esto no está en discusión. Lo que está en discusión es lo oportuno de la beatificación, porque fue beatificado en 1872 por el Beato Pío IX. Recuerden que Pío IX en 1870 debe recluirse en el Vaticano porque en 1870 las tropas de Garibaldi entran por Porta Pía en Roma y bueno, se desapareció el Estado Pontificio.
y el Papa perdió todo poder temporal de ahí en adelante. Luego ya vendrán más adelante no los pactos lateranenses con los que se creará el Estado Vaticano, que es lo que hasta el día de hoy se tiene. Por cierto, el Santo Padre, después de su operación, les cuento que va bastante bien, se ha recuperado muy, muy bien. En fin, entonces, por eso lo controversial. Claro, el Papa que estaba perdiendo el poder temporal beatifica a un antecesor suyo, a Eugenio III, que de hecho lo sufrió muchísimo teniendo que vivir fuera de la ciudad de Roma por muchísimo tiempo. Prácticamente casi todo su pontificado fue fuera de la ciudad de Roma. Dios mío, qué montón he hablado. Vamos a las lecturas del día de hoy. La lectura del día de hoy del Génesis. Miren, al quien no le pone lágrimas en los ojos es que es duro de corazón, definitivamente. El descubrimiento de quién es aquel visir, aquel ministro del faraón. Génesis, capítulo 44, unos versículos y luego los primeros 5 del capítulo 45. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo: con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste: ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos: sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos: tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos había dicho. Nuestro padre nos dijo: vuelvan a Egipto y cómprennos víveres. Nosotros le dijimos: no podemos volver, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces: ya saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido, y yo no lo he vuelto a ver. Ahora me llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después le dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo: acérquense. Se acercaron y él continuó: yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya les digo, a quien no le... Imagínense ese momento. Yo soy José, y claro, aquellos deben de haber desmayado, y nos va a pasar factura de todo lo que le hicimos. Pero él mira y lee la historia de otra manera. El Señor me envió. Se valió de un dolor, se valió de un acontecimiento completamente inhumano, completamente contrario a cualquier sentido de fraternidad. Bueno, sentido humano, déjenlo de hablar de la sangre aquí en este caso. No, no. Y Dios se vale de eso. Así lo lee José, así lo interpreta, y así lo interpreta lógicamente el autor del libro del Génesis, de este capítulo 44 y 45. Pero nosotros lo interpretaremos así. Interpretaremos que en la historia Dios escribe recto en renglones torcidos, que en medio de cada torcedura de repente el Señor se manifiesta y hace valer su proyecto. Es complicado, ¿no? Es muy complicado, pero tenemos que entenderlo así y llegar a ese punto, ver incluso nuestras enfermedades como un camino para que el Señor hable, para que el Señor se manifieste, ver nuestro dolor como purificador, como sanador. Bueno, es que los justos juicios de Dios, decía mi abuelo, solo Dios. Les invito ahora a leer, a escuchar el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, por la premura me quedé hablando mucho de Eugenio III, pero fíjense ustedes, los consejos, el capítulo 10 del Evangelio de Mateo es el discurso apostólico, así como hemos tenido el discurso del Sermón de la Montaña, ahora es el discurso apostólico. Ayer hemos escuchado la elección del Señor, yo les hacía ver elección, ese amor que el Señor les manifiesta, eligiéndolos, y ese envío que le da. Ahora, el envío tiene sus consecuencias y tiene sus compromisos. Lo primero, ¿cuáles son las instrucciones? Vayan y proclamen por el camino que el reino de los cielos está cerca. O sea, ¿cuál es la razón de la evangelización? Ir por los caminos. O sea, no esperar a que vengan las ovejas. A mí me llama la atención eso porque durante la pandemia se ha agravado todavía más esta actitud clericalista de pensar que tienen que venir los fieles. Van a decir, padre, usted nos dijo eso al inicio. Sí, pero fíjense a quién se lo estoy diciendo. O sea, ustedes que escuchan estas meditaciones todos los días, no me vengan a fingir ignorancia, porque casi es un mercado cautivo. Son las mismas personas que todos los días. Yo sé que lo compartan y se los agradezco, pero es eso, ¿no? O sea, son mercado cautivo. Ustedes deben ser personas católicas que tienen una mediana fe. Que si de estas palabras mías se valga el Señor para otra cosa, eso ya es cosa del Señor. Pero seamos honestos, pues. Entonces, eso no aplica aquí. Porque ustedes deben acercarse a los templos, deben hacer parte de las pastorales, de los movimientos, de los grupos, como normalmente tenemos que hacerlo. ¿Que la pandemia dificulta? Claro que dificulta, pero no impide. Ahora, aquí el tema es vayan, muévanse, es salir, la iglesia en salida, vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Miren, ayer lo discutíamos, estamos teniendo una semana de formación en mi arquidiócesis y lo que estamos trabajando son estos documentos preparatorios para la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe que va a tener lugar en México en noviembre. Y entonces, discutiendo sobre el iluminar, sobre lo que antes se llamaba el juzgar, hablábamos de algunas de estas situaciones, ¿no? Es que nos hemos vuelto durante la pandemia muy existencialistas. Llevamos cosas a la gente, pero no les llevamos les damos pan, pero no el pan de la palabra, no la palabra que se vuelve alimento, no el pan de la Eucaristía. Les damos agua, sí, pero no se nos olvide el agua del bautismo. Y entonces aquí estamos cumpliendo una función, insisto, muy asistencialista, pero hay que ir más allá porque lo nuestro es el querigma, lo nuestro es el anuncio del reino. Curen, resuciten, expulsen demonios. Eso es lo nuestro. ¿Ya? Y entendiendo que no es para enriquecernos, no es para sacar allá una sórdida ganancia, sino porque gratis lo hemos recibido, gratis tenemos que compartirlo. Y tengo que ir un poquito más rápido, no, perdone. No lleven con ustedes, dice el Señor Jesús. Bueno, no pongan su confianza en lo material. Cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. Fíjense, oro, plata, cobre. De la moneda más grande a la moneda más chiquita. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Como diciendo, no vaya a justificar. No llevo tanto. No, pero llevo un poquito. No, casi no llevo nada. No, o sea, no justifique. Ponga su confianza en Dios, no en los medios. Dirán, padre, pero estamos usando un medio. Usted está grabando en una computadora. Sí, claro, estamos. No vamos a tratar de vivir nuestra manera, ¿cómo les diría? El sentido y la esencia de esto debe mantenerse. Que los medios sean eso, medios, no fines. Y luego, cuando entren en una ciudad, cuando entren en una casa, fíjense, la evangelización, ¿dónde comienza? En las casas. Vuelvo a insistirlo. En la casa comienza la evangelización. Bueno, por el tiempo no, perdonen que tenía otras cosas que decir, pero vamos a dejarlo para después. Hagamos oración. Señor, escucho tu llamada de nuevo. Una y otra vez me llamas. Aunque me haga el sordo en demasiadas ocasiones, eres tosudo, Señor. Me llamas y me envías. Nos envías de dos en dos. No quieres que vaya solo. Mi fe se apoya en ti y en mi compañero de misión. Mi compañero se apoya en ti y en mí. No quieres que lleve muchas cosas, un bastón y nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero. Para cumplir tu misión no necesito casi nada. Para transmitir tu amor, solo es preciso que me deje amar por ti y que ame, sirva y me entregue como tú. Para transmitir tu perdón, solo es necesario que me deje perdonar por ti y que perdone como tú me perdonas. Para transmitir tu palabra, solo es menester que abra mis oídos para escucharte, para que mis palabras y mi vida hablen de ti. Para transmitir tu alegría, solo es preciso que mi corazón se acerque al tuyo, para que ni la peor noticia arrugue mi sonrisa. Para transmitir tu consuelo, solo es necesario que ponga en tus manos mis agobios y contagie mi esperanza a los que sufren. Me has llamado, Jesús. Tú sabes lo que haces. Aquí estoy. Envíame. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión del Beato Eugenio III, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz jueves para todos.